El 29 de octubre, 3/Atlas se ocultará tras el Sol, tal como sostiene Ablobe al afirmar que este enorme y veloz objeto interestelar podría realizar una maniobra encubierta que lo mantenga atrapado en nuestro sistema solar de forma indefinida. La versión oficial lo presenta como un cometa pasajero. Sin embargo, los datos preliminares resultan difíciles de aceptar. Un núcleo que podría medir unos 20 km de diámetro y pesar más de 33.000 millones de toneladas, todo ello sin mostrar prácticamente ninguna aceleración no gravitacional a pesar de una intensa emisión de gases eruptiva. Si lo tiene razón, podríamos estar presenciando al primer visitante interestelar que se queda con nosotros, sin posibilidad de observar lo que ocurra en ese instante decisivo. ¿Qué se nos escapará en ese apagón solar? ¿Y quién saldrá vencedor cuando Atlas reaparezca? El 29 de octubre marca una frontera implacable en el calendario. Ese día, 3/Atlas se adentra en la zona cegadora detrás del Sol, interrumpiendo la visión de todos los telescopios terrestres. La alineación es inexorable. La Tierra, el Sol y el cometa forman una línea recta, con nuestro planeta en el lado equivocado del resplandor. Durante casi 6 semanas, el objeto interestelar más masivo detectado hasta ahora avanzará invisible. Su trayectoria y cualquier alteración quedarán fuera de nuestra vista directa. Este eclipse no es mero azar temporal. Significa que el perihelio, el punto de mayor cercanía al Sol, y cualquier posible maniobra orbital se desarrollarán sin que podamos seguirlos. La distancia de la Tierra al Sol ronda los 150 millones de kilómetros. En la conjunción, Atlas pasa apenas más allá, a 1,36 unidades astronómicas. Ningún observatorio en superficie logra distinguir su tenue brillo del horno solar. Incluso telescopios espaciales como Hubble y JWST deben pausar. Sus sistemas de seguridad se activan ante el peligro de apuntar cerca del Sol. El efecto práctico, un vacío de datos que se extiende desde finales de octubre hasta principios de diciembre. El seguimiento astrométrico, el análisis espectral e incluso las mediciones básicas de luminosidad se apagan por completo. La única opción para un atisbo radica en unos pocos sondas solares y coronógrafos. Instrumentos diseñados para examinar tormentas solares, no cometas lejanos. Su precisión y ritmo de imagen apenas captan objetos tan débiles como Atlas. Para la mayoría de los astrónomos, la puerta se cierra justo cuando arranca el capítulo más crucial de la historia. Todas las dudas sobre una salida natural o una captura artificial, sobre si es un cometa o un artefacto, quedan en suspenso en este silencio impuesto. El tiempo corre y el clímax se representará donde nadie pueda verlo. La atención de Abby se agudizó en cuanto llegaron los primeros datos fotométricos. La estimación inicial del tamaño de 3/Atlas, 20 kilómetros de ancho, impactó como un rayo. Para situarlo, 1/Oumuamua medía menos de un cuarto de kilómetro. 2/Borisov, el cometa interestelar anterior, alcanzaba quizás 1 kilómetro de diámetro. Atlas, en cambio, era una magnitud mayor que lo que cualquier encuesta anticipaba como hallazgo inicial. Esa cifra no era una suposición. Provenía del brillo del objeto, ajustado por distancia y ángulo solar, y comparado con la reflectividad conocida de cometas. Con una magnitud superior a 12 y sin rastro de una coma densa y opaca que inflara la medición, la deducción era inevitable. El núcleo resultaba gigantesco. El escepticismo de lo surgió de los cálculos. Las estadísticas de las encuestas indican que por cada visitante interestelar grande, miles de los pequeños y tenues deberían haber sido avistados antes. La encuesta Atlas, junto con Pan-STARRS y los escaneos de Vera Rubin, barre el cielo cada noche despejada, calibrada para detectar precisamente estos objetos rápidos ajenos al Sol. Aún así, los 2 primeros descubrimientos interestelares fueron diminutos. Y ahora, de repente, surge un coloso. Las probabilidades, según cualquier modelo poblacional, desafían la lógica. Si la estimación de tamaño se confirma, o bien las encuestas han pasado por alto una enorme cantidad de cuerpos menores, o algo infrecuente e inexplicable está ocurriendo. Aquí arranca el razonamiento de lo. Un objeto interestelar de 20 kilómetros tan pronto tras los 2 primeros contradice las expectativas de la ley de potencias que sustentan la ciencia moderna de las encuestas.
Las alertas estadísticas sonaron no por el brillo de Atlas, sino por su escala descomunal, que choca con todo lo que los astrónomos creían saber sobre lo que debería habitar el espacio exterior. Para Loe, ese solo dato, 20 kilómetros, se convirtió en la primera y más evidente irregularidad de una lista cada vez más larga. Una masa de al menos 33.000 millones de toneladas coloca ahora a 3/diagonal Atlas en los anales de los récords. Esta cantidad, derivada de modelados dinámicos y la luminosidad constante del cometa, empequeñece a todo visitante interestelar confirmado previamente. Pero el enigma arranca precisamente aquí. A pesar de una tasa vigorosa de emisión de gases cercana a 100 a 150 kg por segundo, liderada por dióxido de carbono, no se detecta aceleración no gravitacional alguna. En la ciencia cometari, esto plantea el dilema clásico del cohete. La emisión de gases funciona como propulsores, desviando ligeramente el núcleo de su ruta prevista. En cometas habituales, hasta una actividad modesta deja huella en los registros astrométricos. Un desplazamiento lento, una curva sutil lejos de la mera gravedad. Pero el conjunto global de datos del Minor Planet Center, con más de 4,000 mediciones posicionales, no haya tal desviación en Atlas. El límite superior de su no gravitacional, la aceleración resulta inferior a 15 metros por día al cuadrado, tan reducida que, dada su actividad observada, solo un objeto de gran envergadura podría mantenerse tan inalterado. Las cifras acentúan la discrepancia. Considera la producción de gas medida, multiplícala por la velocidad de salida y divídela por la masa estimada. La aceleración reactiva prevista debería manifestarse en los datos, salvo que el núcleo no solo sea extenso, sino excepcionalmente compacto, o que la emisión de gases se equilibre de manera impecable en todas las direcciones. Simulaciones de Monte Carlo exploran cada combinación viable de tamaño y densidad del núcleo. Para cualquier cosa menor a unos 5 km de diámetro o con densidad inferior a 1,000 kilogramos por metro cúbico, las ecuaciones fallan. La eyección de gases habría desviado a Atlas de su órbita pronosticada hace tiempo. Únicamente un cuerpo sólido de gran masa concuerda con las evidencias fotométricas y dinámicas. Otras hipótesis, como chorros que se contrarrestan con precisión o un enjambre de fragmentos débilmente unidos, demandan una física ajustada al detalle y una geometría improbable. El paradigma convencional tiene dificultades para armonizar las cifras sin recurrir a coincidencias estadísticas o argumentos ad hoc. Para Loe y su equipo, esto no es mera anécdota, sino una puerta entreabierta. Si la masa existe de verdad y la aceleración brilla por su ausencia, las posibilidades de escenarios no convencionales quedan accesibles. La ciencia de los catálogos se sustenta en datos numéricos, abundantes. Para cada objeto colosal como 3/diagonal Atlas, los modelos poblacionales anticipan que el firmamento debería estar plagado de miles de vagabundos interestelares más menudos y tenues. El razonamiento es elemental. Los cuerpos pequeños abundan mucho más en todos los cinturones conocidos de asteroides y cometas. Si el sistema de detección funciona, los primeros objetos interestelares hallados deberían ser los más diminutos, aquellos que superan a los gigantes en órdenes de magnitud. Sin embargo, el historial narra otra realidad. El Survey Pan-STARRS, la red Atlas y ahora el observatorio Vera C. Rubin han barrido el cielo durante años, registrando millones de avistamientos. Su precisión ha avanzado hasta el punto de que objetos de apenas unas decenas de metros, si se desplazan con suficiente rapidez, dejarían rastro. Las dos primeras detecciones interestelares, Oumuamua y 2/diagonal Boriso, encajan en el patrón. Ambas eran compactas, débiles y al límite de la observación. Luego, de improviso, surge Atlas. Con 20 kilómetros de ancho, al menos 33.000 millones de toneladas, resplandeciendo muy por encima del umbral. Nada de enjambre de parientes menores, ni ascenso paulatino en dimensiones, solo un salto estadístico. Los modeladores de poblaciones calcularon las probabilidades. Si 3/diagonal Atlas representa lo habitual, las búsquedas deberían haber localizado cientos, incluso miles de entidades inferiores ya. En cambio, el total asciende a 3.
Expertos de Pan-STARRS y Rubin alertaron sobre la brecha en informes internos, advirtiendo que las chances de topar con un coloso antes que sus congéneres pequeños son astronómicamente remotas, inferiores a 1 entre 10.000, según ciertas evaluaciones. La ley de potencias, pilar de la distribución por tamaños, parece fracturada. O el cosmos oculta una legión inmensa de entidades pálidas y esquivas, o Atlas es una rareza que desafía toda previsión. Para quienes vigilan irregularidades, esto trasciende la mera curiosidad. Es una indicación de que algo esencial en los cálculos está fallido, y que la narrativa de 3/Atlas ya está alterando las normas. Los mapas orbitales de 3/Atlas delinean una ruta que se ciñe al plano eclíptico del sistema solar, con una inclinación de solo unos 5 grados. Para un visitante procedente del espacio interestelar, esta alineación dista de ser habitual. La mayoría de cometas y asteroides conocidos, incluso los originarios de nuestro sistema, trazan trayectorias que se inclinan y retuercen por el vecindario solar. Un intruso aleatorio de Allende debería irrumpir en ángulo agudo, moldeado por el desorden de estrellas lejanas. En su lugar, Atlas surca casi paralelo al disco planetario, recorriendo un pasillo típicamente reservado a objetos autóctonos. La disposición se torna más insólita al examinarla de cerca. En las semanas previas al perihelio, Atlas encadena una sucesión de aproximaciones con planetas mayores. El 3 de octubre, pasa a 29 millones de kilómetros de Marte, una distancia que, a escala interplanetaria, equivale a un roce. La cadena prosigue. Posteriormente, su sendero lo acerca peligrosamente a Venus y Júpiter, acumulando una serie de sobrevuelos planetarios poco comunes fuera de misiones espaciales meticulosamente orquestadas. Dinámicos orbitales procesan las cifras y concluyen que las probabilidades acumuladas de que un objeto masivo y veloz como este siga este itinerario exacto son insignificantes. Para cada planeta, la posibilidad de un paso próximo es escasa. Para 3 consecutivos, la Likelihood cae por debajo de 1 en 1000. Esta coincidencia no es solo un detalle curioso. La órbita rasante a la eclíptica sitúa a Atlas en ubicación óptima para impulsos gravitatorios. Cada sobrevuelo planetario podría, en principio, modular su velocidad o curvar su ruta. Pero el verdadero misterio radica en cómo estas aproximaciones sucesivas preparan el clímax del perihelio. El trayecto parece calibrado con precisión, como si estuviera concebido para optimizar las alternativas de una maniobra impactante cerca del Sol. Para quienes delimitan la frontera entre lo natural y lo deliberado, la ruta de vuelo en sí se erige en testigo mudo, planteando interrogantes que los números por sí solos no resuelven. Las primeras fotografías tomadas por los equipos de observatorios de Tres Ojos y Atlas causaron desconcierto. En lugar de la cola esperada, un brillo intenso y concentrado se impuso en el lado orientado hacia el Sol. Una luminosidad que no cedía ante ninguna compensación por borrosidad de movimiento o artefactos instrumentales. Los analistas de imágenes en Yemen al sur y el VLT revisaron exhaustivamente los datos, en busca de una causa técnica, pero la asimetría persistía. A medida que el cometa se aproximaba al Sol, ese resplandor se atenuó y empezó a extenderse una cola convencional, en línea con el viento solar. Algunos lo atribuyeron a un efecto geométrico, mientras que otros lo consideraron indicio de un auténtico transformación. Tal vez una corteza agrietándose o un estallido repentino de actividad desde el interior. Los espectroscopistas redirigieron su atención hacia la composición química del cometa. El espectrómetro NIR de JWST, en una estrecha ventana antes de la conjunción solar, registró una proporción de volátiles que contradecía las previsiones. El dióxido de carbono superaba al agua en casi un 8:1. En los cometas del sistema solar, el agua suele ser el volátil predominante. Esta proporción sugería un núcleo conservado en congelación profunda desde el espacio interestelar o recubierto por una capa de escarcha de dióxido de carbono. Los equipos de calibración recomendaron prudencia, marcando el resultado como preliminar hasta que más datos lo validaran o refutaran. Las hipótesis se multiplicaron. Algunos aludían a una costra de dióxido de carbono protegiendo un interior rico en agua, otros a posibles contaminaciones o fallos en los modelos. El debate se extendió a conversaciones nocturnas en Slack, con cada grupo defendiendo su perspectiva. Luego, a finales de septiembre, una oleada repentina de emisión verde recorrió la coma.
Tanto aficionados como astrónomos profesionales notificaron el cambio, vinculándolo a moléculas de C2 o Cn fluoresciendo bajo la luz ultravioleta solar. En la mayoría de los cometas, el verde surge cerca del perihelio, pero en este caso apareció pronto y con gran intensidad, superando las estimaciones. Ese viraje cromático generó interrogantes sobre el apilamiento de hielos volátiles y la química superficial del cometa. Cada irregularidad, óptica, química, cromática, acumulaba dudas sobre dudas. Con el cometa ocultándose tras el Sol, las respuestas quedarían en suspenso, dejando su esencia real colgando entre mero artificio y auténtica revelación. El caso de Abi depende de una ventana tan fugaz que apenas marca el reloj cósmico. En el perihelio, el 29 de octubre, 32/diagonal Atlas avanzará a casi 44 km por segundo. Una bala interestelar trazando un arco a solo 1,36 unidades astronómicas del Sol. Para cualquier objeto en trayectoria hiperbólica, este es el instante único en que un impulso mínimo, un ajuste de velocidad de unos pocos kilómetros por segundo, podría inclinar la balanza entre huida y captura. La física no perdona. Para virar de una ruta interestelar saliente a una órbita ligada al Sol, Atlas requeriría un delta V de unos 8 km/s impartido en el punto de mayor aproximación. Cualquier cosa menor y el cometa seguiría su curso, sin regresar jamás. Esa maniobra, de producirse, pasaría desapercibida. El resplandor solar cegaría a todos los telescopios terrestres. Incluso los coronógrafos espaciales más avanzados tendrían dificultades para detectar un punto tenue y veloz contra el fondo solar. Los límites de detección de estos aparatos rondan las magnitudes 8 a 10, demasiado brillantes para un cometa como Atlas durante la conjunción. En la práctica, cualquier alteración en la trayectoria, cualquier explosión de actividad o empuje artificial escaparía a la observación hasta que el cometa reaparezca semanas después. El paso por Marte, a solo 29 millones de kilómetros el 3 de octubre, brindó una esperanza fugaz de imágenes directas. Los planificadores de sobrevuelos debatieron la viabilidad, calculando tamaño angular y brillo aparente. Las cifras cerraron la puerta. A esa distancia, un objeto de 20 kilómetros abarca menos de 0,15 arcosegundos, por debajo del límite de difracción de los sobrevuelos. Aun como fuente puntual, Atlas resultaría demasiado débil para ser captado. Nada de rasgos superficiales, chorros ni despliegues de sondas. La cámara más potente en órbita marciana solo podría escrutar la negrura. Para Loe y sus partidarios, esta invisibilidad impuesta es a la vez un obstáculo y una ventaja. Si se intenta una maniobra, la prueba quedará grabada en la órbita del cometa, lista para interpretarse cuando Atlas vuelva a la vista. Tom Statler, el principal científico de NASA en cuerpos menores, traza una línea nítida en el polvo. Parece un cometa. Actúa como tal. Se asemeja de forma muy marcada, en casi todos los aspectos, a los cometas que conocemos. Esa es la base. La visión mayoritaria sitúa a 3 ojos/diagonal Atlas, aunque con torpeza, en la amplia y caótica familia de cometas naturales. Masa inusual, anomalía estadística, química peculiar. Los cometas son desordenados. Peculiaridades orbitales y sobrevuelos planetarios. Coincidencias potenciadas por la inmensidad del espacio. Astrónomos como Karen Mich y Kwanzaa respaldan esta posición, aludiendo a sesgos de selección, historia irregular de encuestas y el comportamiento impredecible de cuerpos ricos en volátiles. Para ellos, la carga de la prueba recae íntegramente en la afirmación extraordinaria. Loe aborda los mismos datos desde el ángulo opuesto. No emplea una escala formal, pero su razonamiento apila irregularidades. Masa, tamaño, alineación eclíptica, encuentros planetarios, química. Cuanto más se agrupen estos rasgos, más imperiosa la necesidad de prestar atención. En L desde la perspectiva de Roe, cuando se acumulan suficientes rarezas, la única acción responsable consiste en intensificar el seguimiento, sobre todo ante un suceso inusual como el paso por el perihelio oculto tras el Sol, que podría enmascarar una maniobra decisiva. Él no cuantifica nada en particular, pero el criterio resulta elemental: si la serie de anomalías se alarga, hay que manejar el objeto como si las implicaciones fueran graves. La próxima fase clave se inicia a principios de diciembre,
cuando Atlas reaparezca tras la conjunción solar. Todos los grandes observatorios se prepararán para examinar variaciones en la órbita, la rotación y el espectro. Hacia marzo de 2026, al aproximarse Atlas a Júpiter, una nueva tanda de información verificará si su trayectoria sigue siendo hiperbólica o si ha sufrido alteraciones. El esquema de decisión no se centra en puntuar irregularidades. Se trata de monitorear pronósticos concretos y refutables. Si la órbita mantiene su ruta, prevalece el modelo natural. Si no, el controversia pasará a otro nivel. Por el momento, lo único seguro es que la narrativa dependerá de lo que muestren los datos al finalizar el oscurecimiento. El 29 de octubre de 2025, 32/diagonal Atlas cruzará detrás del Sol, interrumpiendo toda observación terrestre justo en el instante en que R.V. Lobo sugiere que una maniobra de juramento inverso podría fijarlo en nuestro sistema solar. El tamaño estimado del objeto, de 20 kilómetros, y su masa de al menos 33.000 millones de toneladas, junto con una aceleración no gravitacional insignificante y una proporción de dióxido de carbono a agua cercana al 8:1, encajan en las previsiones para un cometa interestelar natural. Sin embargo, hasta la fecha, no existe prueba directa que avale un origen artificial. La postura oficial de la NASA sostiene que los cometas pueden mostrar conductas imprevisibles y que persisten interrogantes, como el origen de su fase espectral verde y la auténtica configuración de su ruta. Al resurgir Atlas en diciembre, sus elementos orbitales actualizados y firmas químicas ofrecerán la prueba definitiva. Mientras tanto, lo indiscutible es la exigencia de un escrutinio minucioso y un diálogo científico sin prejuicios.